Hola, bendiciones. Soy Erika Mecén del Ministerio Osea 63 y tengo la bendición de que en esta semana de ayuno y oración me corresponda la exposición de la palabra. Quiero motivarle que en esta semana que usted saque tiempo para ayunar y para orar, lo haga con una actitud de agradecimiento. El Espíritu Santo nos ha estado motivando, nos ha estado hablando sobre la importancia de agradecer. Y la serie que corresponde a esta semana lleva como título En la libertad que te da Cristo. Quiero decirles, en la libertad que te da Cristo, agradece. El Señor es fiel y para siempre su misericordia. En esta libertad que te da Cristo, vamos a ver durante los 6 días que tenemos de estudio los siguientes temas. El primero es aprende de tus errores. El día 2 estaríamos estudiando no seas la última opción. El día 3, sé agradecido con Dios. Día 4, ¿cuál es tu marca? Día 5, relaciones interpersonales y la Biblia. Día 6, inspirados para perseverar. Estas enseñanzas, les comento que fueron realmente motivadas por el Espíritu Santo y de madrugada el Señor me despertó y me las compartió. Y de ahí que, de acuerdo a la directriz del Espíritu Santo, es el abordaje que se va a ir dando y desarrollando durante la semana. Recordemos entonces, en la libertad que te da Cristo, aprende de tus errores. Ese es el tema número 1. Vamos a leer esta frase que dice, un error es una excelente oportunidad para aprender y avanzar. Como verán, vamos a tener de texto base para esta enseñanza Primera de Crónicas 15:22 y también nos vamos a apoyar en otras 3 citas bíblicas que en su momento les vamos a dar lectura. En este momento vamos a enfocarnos en Primera de Corintios 15:22, pidiéndole al Espíritu Santo que sea el quien tome el control de esta enseñanza, control absoluto, que yo sea solo un instrumento para su honra y para su gloria, y que todos podamos ser bendecidos con la palabra que Él trae y que quiere que nosotros tomemos en cuenta. Voy a estar leyendo esta base bíblica de Primera de Crónicas 15 en lenguaje actual. Lleva como título, David lleva el cofre de Dios a Jerusalén. No voy a leer todos los versículos, sino que voy a seleccionar unos para poder ejemplificar y dar base a lo que quiero exponer. Dice la palabra del Señor, el rey David ordenó que le construyeran varias casas en Jerusalén y que levantaran una carpa para el cofre del pacto de Dios. Luego David reunió en Jerusalén a todo el pueblo de Israel para que estuvieran presentes cuando trajeran el cofre de Dios al lugar que él le había preparado. También ordenó lo siguiente, solo los ayudantes de los sacerdotes cargarán el cofre porque Dios lo ha elegido para eso y para que siempre se hagan cargo de los cultos. Por eso también mandó a llamar a los descendientes de Aarón y a los de la tribu de Leví. Esta es la lista de los jefes y familiares que se unieron. Y bueno, ahí viene todo el despliegue de las personas, que es importante, si usted tiene tiempo que lo lea, va del versículo 5 hasta el 10 y yo retomo en el 11. Luego David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a sus ayudantes Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab y les recordó, la primera vez que intentamos transportar el cofre de Dios, no le consultamos cómo hacerlo y ustedes no lo trajeron. Por eso Él nos castigó matando a alguno de nosotros. Ustedes son los jefes de las familias de la tribu de Leví. Celebren con sus familias la ceremonia de limpieza para que Dios les perdone los pecados y así puedan trasladar el cofre del Dios de Israel al lugar que le he preparado.
Y así lo hicieron, llevaron a cabo la ceremonia de limpieza y transportaron el cofre, llevándolo sobre los hombros con varas, tal como lo había ordenado Dios por medio de Moisés. Luego, los jefes de los ayudantes de los sacerdotes nombraron cantantes de entre su tribu para que cantaran con alegría y acompañados de guitarra, arpas y platillos como lo había mandado David. Viene luego toda la lista de descendientes de las personas que participaron en esa traída del arca, perdón, del cofre. Y, o sí, el arca. Y luego vamos a saltar que viene en esa descripción del versículo 17 hasta el 24. Continúo leyendo en el 25. El cofre o el arca llega a Jerusalén. David y los jefes de Israel fueron a la casa de Obed-Edom por el cofre del pacto de Dios y lo trajeron a Jerusalén con gran alegría. Los acompañaron los oficiales de su ejército. Como Dios había ayudado a los encargados de transportar el arca, ellos le presentaron como ofrenda 7 toros y 7 carneros. David y todos los israelitas trajeron el cofre de Dios a Jerusalén con cantos de alegría y música de cuernos de carnero, trompetas, platillos, arpas y guitarras. David los encargados del cofre, los músicos y Kenanías, director de los cantos, estaban vestidos con mantos de lino fino. Además, David traía puesto un chaleco y danzaba con mucha alegría. En el momento en que entraba el arca, Mical, la hija de Saúl, estaba viendo desde la ventana del palacio y al ver lo que hacía David, sintió por él un profundo desprecio. Esta historia nos está diciendo de un proceso adecuado de cómo cumplir con algo que el Señor había puesto en el corazón de David. Y si nos fijamos en el tema de hoy, lleva de título Aprende de tus errores. Nos vamos a dar cuenta de que David se apropió de esta frase que estamos ahorita acuñando: un error es una excelente oportunidad para aprender y avanzar. ¿Cuántos de nosotros se ha errado? ¿Cuántos de nosotros se ha equivocado? Y hemos tenido más bien un sentimiento de desaliento, de desmotivación, de frustración, o quizás nos hemos enojado, nos hemos cerrado, hemos levantado murallas y hemos dicho: ya no quiero intentarlo, no lo sé hacer bien, no puedo hacer nada correctamente, yo no sirvo, no funciono. Hoy el Señor te está diciendo: conozco tu humanidad, sé cómo eres porque yo te formé, mas sin embargo quiero que aprendas de tus errores, porque son oportunidades para aprender, para avanzar y para que hagas las cosas correctas delante de mí. Si nosotros nos ponemos a revisar de dónde viene esta segunda parte, porque hay una historia que está previa, de Primera Crónicas 15:22, los invito a que revisemos la historia de lo que ocurrió cuando por primera vez a David se le ocurrió llevar el arca a Jerusalén. Y esa historia la vamos a encontrar en 2 de Samuel 6. Y voy a leer los primeros 10 versículos de esta palabra. Lleva como título El arca del pacto en Jerusalén. Y dice, versículo 1, 2 de Samuel 6. David volvió a reunir a sus mejores hombres, que eran como 30,000, salió con ellos de Baalat de Judá para llevarse a Jerusalén el arca del pacto. Ante este cofre se ora al Dios Todopoderoso que reina entre los querubines. El arca del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Esa casa estaba en la punta de una colina. Cuando sacaron de allí el arca, lo pusieron sobre una carreta nueva que iba guiando Usa y Ayó, hijos de Abinadab. Ayó iba delante del cofre. David y todos los israelitas iban danzando y cantando muy alegres delante de Dios, al son de la música de arpas, panderos, platillos, castañuelas
castañuelas y otros instrumentos de madera y cuerdas. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Uzá sostuvo con su mano el cofre para que no se cayera, pero Dios se enojó mucho contra Uzá por haber tocado el arca y allí mismo le quitó la vida. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Uzá, partiéndolo en dos, y por eso llamó a ese lugar Pérez Uzá. Pero luego sintió miedo y dijo: ya no me atrevo a cuidar el cofre de Dios. David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-Edom, que vivía en Gat. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y a todos sus familiares. El deseo del corazón de David era traer esta arca o cofre a Jerusalén. ¿Era correcta la intención? Era correcta la intención. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué se da este asunto? Que Dios los castiga. Quiere decir que hay un error, una situación que se pasó por alto y que hemos de atenderla. La pregunta para comenzar a desmenuzar esta enseñanza es: ¿qué aprendemos de nuestros errores? Cuando nos suceden cosas, cuando tomamos decisiones que a primera mano se ven buenas, correctas, pero quizás no le hemos preguntado al Señor, quizás no hemos orado por eso, no le hemos consultado. Luego, cuando estamos en ejecución de esa decisión, nos damos cuenta que no estaba bien, que así no era. ¿Y cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud debe de ser: hemos de aprender del error que cometamos. Nos vamos a dar cuenta como punto número 1, a la luz de esta palabra que estamos leyendo en Samuel, 2 Samuel 6, que, y contrastada con 1 Corintios 15, que al alejarnos de Dios y de nuestros seres queridos no vamos a lograr nada. David se toma esa libertad, por decir así, de tomar la decisión: voy a transportar el arca a Jerusalén. Es una buena decisión. Pero lo mejor es que cuando tenemos que tomar una decisión, como no nos gusta equivocarnos, hemos de consultar al Señor, porque queremos hacer las cosas bien. Y lo más importante aquí es rescatar, no es el equivocarse, sino es corregir, aprender del error. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta equivocarse, pero hemos de tener presente que el equivocarnos es parte del quehacer del día a día. Y por eso eh, el aprender del error nos hace ser mejores en lo que hacemos. Nos hace ser mejor personas, mejores hombres, mejores mujeres. Y en la palabra de Dios vemos, así como estamos experimentando con David, que nosotros podemos corregirnos, nosotros podemos aprender, podemos hacer las cosas correctamente. Hacer las cosas como se tienen que hacer. David quiso traer el arca. Lo que pasa es que si vemos en 2 Samuel, el versículo que estábamos leyendo, el 6, él toma la decisión de traer el arca y hacerlo bajo sus criterios. Él no llama a los que están delegados por Dios, a los levitas, a la gente que se ha preparado, que está separada para eso, sino que Él decide la forma en que se va a hacer. Y hemos de tener presente que para aprender de nuestros errores, una cosa que hemos de tener presente es que no nos podemos alejar de Dios. Para no errar, hemos de preguntarle al Señor.
Y también no hemos de separarnos de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque estas personas allegadas, estas personas que tal vez tienen más experiencia, mayor conocimiento o como cuerpo de Cristo nos pueden aportar algo importante, no hemos de tenerlas a un lado quitadas. Lógicamente estamos entendiendo que dentro de los tiempos hay momentos de estar juntos y hay momentos de estar alejados. Pero ahorita estamos en el contexto de cuando yo debo de tomar una decisión, la palabra dice que en la multitud de consejo hay sabiduría. Es importante entonces que yo tome como referente gente que es de autoridad, pero gente que también tiene testimonio, gente que es referente en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque veo los frutos, veo el testimonio, es gente seria, formal, gente temerosa de Dios, buscadora de Dios, que me va a decir qué debo hacer. En ese punto, conforme a lo que leímos, David no se hizo acompañar necesariamente la gente indicada, simplemente él tomó la decisión que quienes pudiesen, en ese momento que él designó, lo ayudaran a esa transportación del arca. Y de ahí la situación que se ve, que se presenta, donde este hombre, Usá, muere. ¿Por qué? Porque nadie podía tocar el arca. Recordemos que el arca fue construida que en los 4 puntos tenía unas asas, unos lugares donde se podía agarrar y tocar. Para los que estaban capacitados o tenían permitido tocarlas, pero tampoco era que podían tocar cualquier parte, era un lugar específico. El desconocimiento, el no tener cuidado de ese ABC, de esos detalles, puede traer consecuencias dolorosas para cada uno de nosotros. Por eso lo importante cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una indicación, cuando queremos hacer algo para el Señor, de preguntarle ese paso a paso. Señor, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Hasta dónde quieres que haga? ¿Quiénes son los que van a participar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? De manera que sea grato para ti lo que yo estoy presentando, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy desempeñando. Porque recordemos que el Señor no nos llama solo a ser buenos, Él nos llama a ser primero justos. Y dentro de esta justicia hay un orden y Dios quiere que así lo respetemos. ¿Qué aprendemos de nuestros errores? Que las cosas se hacen como se deben de hacer. Nos dimos cuenta entonces que las cosas no se hacen de acuerdo a nuestra manera, a nuestra lógica, a lo que nosotros creemos, a nuestro capricho, sino que se hace acorde a lo que el Señor ha dicho, lo que Él quiere realmente lograr formar en nosotros o en otros de acuerdo a la obediencia, al paso a paso, a la espera o a esas latencias de silencio de Dios. Él aún así está esperando una formación. Hemos de aprender entonces que las cosas se hacen acorde a los designios divinos, acorde a lo que el Señor establece. Punto número 3, que aprendemos de nuestros errores, que hemos de involucrar a todos en lo que hacemos. Esto significa que es importante tomar en cuenta aquellas personas que tienen nuestra misma fe, nuestra misma creencia, las personas que realmente están identificadas con ese sentir que Dios pone en nuestro corazón o ese actuar. Tal vez algunos nos vamos a dar cuenta que son más experimentados porque tienen más situaciones de aprendizaje o mayor edad y entonces hemos de considerarlos eh, porque también cuando participamos a las personas, cuando las involucramos en lo que nosotros estamos haciendo, ellas se motivan, ellas se sienten con sentido de pertenencia y se baja esa probabilidad o ese porcentaje que pueda darse de que esté la gente solo observando y criticando. Usualmente cuando no participamos a todas las personas ocurre lo contrario, que es en lugar de ayudar y de colaborar, se dedican a enjuiciar, a señalar, a criticar, a hacer las cosas acorde a lo que les parece. Y de ahí que nosotros hemos de tener ese cuidado. Vemos en el versículo 3 entonces, en 1 Crónicas 15, que
David, él ordenó a esos ayudantes, a esas personas para que cargaran esta arca, y también él escogió a algunos descendientes de Aarón y también de la tribu de Leví, pero aquí el punto era que tenían que ser los que realmente correspondían. ¿Y qué es importante? Otra cosa importante de lo que estamos hablando es que el aprendizaje de nuestros errores nos ayuda para nuestro bienestar integral. Esto tiene que repercutir en la parte física, emocional y espiritual. Se debe de evidenciar. Es importante también la santificación, el que todos nos recordemos que hemos de buscar del Señor, de su misericordia, de su gracia y de su favor, para estar limpios, para realmente dejar a un lado lo que no está bien. En Primera de Crónicas 15 vemos que David dice: la primera vez que intentamos transportar el arca de Dios, no le consultamos cómo hacerlo, y ustedes no lo trajeron. ¿A quién le estaba diciendo? Bueno, le estaba diciendo a los hijos de Leví, le estaba diciendo a los hijos de Aarón, le estaba diciendo a toda esa gente que estaba realmente designada por Dios, que estaba preparada, que estaba en santidad, como fueron los sacerdotes Sadoc, Abiatar y sus ayudantes, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab. Es muy importante entonces que nosotros entendamos que los que somos convocados a trabajar para la obra de Cristo, a quienes nos están diciendo: oremos, ayunemos, prediquemos, oremos unos por otros, demos testimonio, todos debemos estar gente en limpieza. Y así lo dice el versículo 13 de 1 Crónicas 15. em, Ustedes son los jefes de las familias de la tribu de Leví. Celebren con sus familias la ceremonia de limpieza para que Dios los perdone los pecados y así puedan trasladar el cofre o el arca de Dios de Israel al lugar que he preparado. Qué importante, amados, es que nosotros estemos buscando la presencia de Dios. Recordemos que cuando nosotros aceptamos al Señor, comienza ese proceso de santificación, y a lo largo de toda nuestra vida se va dando esa santificación porque es progresiva. No hay proyectos terminados, pero sí hay gente que es sensible a la voz de Dios y que quiere limpiarse, que quiere estar ordenado, que quiere llevar las cosas correctamente para que el nombre del Señor sea puesto en alto. Hemos de aprender eso de nuestros errores. Si no nos gustaba orar, si no nos gustaba ayunar, si no nos gustaba leer la palabra, eso es un error. No podemos estar en negligencia, no podemos estar en desconocimiento. Hemos de aprender del Señor. ¿Y cómo nos santificamos? Buscando su presencia, buscando su favor, buscando su rostro, diciéndole: Espíritu Santo, guíame. Llévame a esos niveles de intimidad para relacionarme con Jesús, relacionarme con el Padre Celestial también, y hacer las cosas que sean de olor fragante delante de su presencia. El Señor nos ha hecho libres, y en Romanos 6:22 la palabra nos dice: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y quedan, perdón, como resultado la vida eterna. Esto lo leo en Nueva Traducción del Viviente, y nos está diciendo: ya no estamos por el pecado, ahora le servimos a Dios, a Cristo, y y estas cosas buenas de buscar la presencia de Dios, de vivir en santidad, de dejar atrás lo que no está bien, dan como resultado que tengamos la vida eterna. Eso hemos de aprender de nuestros errores, que cuando nos cerramos en nuestros criterios, en nuestros intereses, vamos a seguir errando. Pero cuando nosotros le entregamos el control a Dios, tomamos en cuenta cuál es ese paso a paso, cuál es ese interés, qué es lo que Dios está dictando que hagamos o que no hagamos. Y cuando lo ejecutamos en obediencia, entonces nos estamos santificando, estamos diciendo: Señor, realmente, a pesar de mi humanidad, estoy aprendiendo de mis errores.
también hemos de tomar en cuenta que es importante em, em, esforzarnos, esforzarnos. Vemos en el versículo 15 que dice, em, voy a leer del 14, y así lo hicieron, llevaron a cabo la ceremonia de limpieza y transportaron el arca, llevándola sobre los hombros con varas, tal como lo había ordenado Dios por medio de Moisés. Qué lindo cuando nosotros nos esforzamos. Al leer aquí que ellos llevaban el arca en sus hombros, nos está diciendo que hay un esfuerzo, que al llevar el arca sobre nuestros hombros, estamos esforzándonos, estamos menguando, estamos diciéndole, Señor, tú eres el que dirige nuestras vidas. Si contrastamos este medio de transporte con lo que se hizo en la primera oportunidad, en 2 Samuel 6, nos vamos a dar cuenta que en una carreta habían puesto el arca y esas ruedas para fluir, para avanzar, hemos de identificarlas en este momento como una forma muy comodosa de llevar esta presencia de Dios. Y Dios no quiere eso, que nosotros estemos en una zona de confort de Dios, hago lo que yo quiera de acuerdo a mis criterios, a mi modo, a mi estilo. No, el Señor nos está invitando a que nosotros entendamos que la salvación es gratuita, pero hay que cuidarla y eso tiene un precio porque es negarnos a nosotros mismos y decir, ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí. Y de ahí la palabra en Santiago 1:25 que dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago 1:25, nueva traducción del viviente. Dios quiere que nosotros estemos atentos a su palabra, porque el acomodamiento nos va a traer o nos va a llevar a tener vidas de resignación y de comodidad en situaciones que no necesariamente es lo que el Señor tiene o quiere para nosotros. Hemos de esforzarnos. ¿Por qué? Porque es fundamental para nuestro bienestar integral en alma, cuerpo y espíritu. Y como punto número 6, nos vamos a dar cuenta que es necesario que al aprender de nuestros errores tengamos una buena actitud. Hay gente que es orgullosa, hay gente que es soberbia, hay gente que no quiere aprender de los errores que ha cometido y entonces se resiste y nos vamos a dar cuenta que en Primera de Crónicas 15:16 la palabra nos dice, los jefes de los ayudantes de los sacerdotes nombraron cantantes de entre su tribu para que cantaran con alegría, acompañados de guitarra, arpas y platillos, como lo había mandado David. La alegría y el gozo con las cosas que hacemos o en las cosas que hacemos influye para que hayan buenos resultados. Por eso todo lo que hacemos debemos de hacerlo con alegría, con el corazón, como para el Señor. Y esto también lo podemos ver reflejado en el versículo 25. Vamos a buscarlo un momentito. Que dice, David, los jefes de Israel fueron a la casa de Obed-edom por el arca del pacto de Dios y la trajeron a Jerusalén con gran alegría. Los acompañaron los oficiales de su ejército. Quiere decir que esa buena actitud logra que se concrete ese trabajo, esa labor. ¿Qué es lo que el Señor te ha encomendado hacer? ¿Qué es lo que el Señor te ha pedido? Aprende de tus errores teniendo buena actitud. Quizás te dé vergüenza, quizás te sientas un poco apenado, pero no te enfoques en eso. Es parte de las emociones que se pueden vivir. Enfócate en que el Señor te dice, te he dado ya la instrucción, ya viste que erraste la primera vez, ahora toma la instrucción, echa para adelante,
ten buena actitud y yo voy a estar contigo. Por eso cuando estamos en medio de los procesos, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, es importante cantarle al Señor. Es importante tener un corazón agradecido. Es importante agradecer por lo que se tiene ya y por lo que se está en espera, porque eso es lo que Dios quiere ver de nosotros. Una buena actitud, una plena confianza, una fe. Señor, estoy depositado en ti, tú harás en mí, tú me sacarás adelante. Y dentro de aprender de nuestros errores está tomar en cuenta mucho nuestra presentación personal y el actuar, porque eso influye en agradar o desagradar a los demás. Y esto no es que usted diga, yo no estoy por la gente. Aquí el punto es que somos cartas abiertas, que somos gente leída y que la gente tiene que leer en nosotros que estamos poniendo en alto el nombre de Cristo. Vamos a leer versículo del 27 al 29. Dice, como Dios había ayudado a los encargados de transportar el cofre, ellos le presentaron como ofrenda 7 toros y 7 carneros. David y todos los israelitas trajeron el cofre de Dios a Jerusalén con cantos de alegría y música de cuernos de carnero, trompetas, platillos, arpas y guitarras. David, los encargados del cofre, los músicos y Kenanías, director de los cantos, estaban vestidos con mantos de lino fino. Además, David traía puesto un chaleco y danzaba con mucha alegría. En el momento en que entraba el cofre, bueno, ahí dice que Mical, ¿verdad? Lo veía por la ventana y lo vio con desprecio, pero aquí el punto es, quienes no estén en un mismo sentir, quienes no estén en el espíritu, no van a entender la importancia de que nosotros nos preparemos para hacer las cosas para el Señor. Y dentro de esta preparación personal, vemos, si usted quiere, puede estudiar en las directrices que el Señor dio, las ordenanzas para todos los que entraban al templo, para los que presentaban los sacrificios. Levítico 6, Levítico 7, 8, usted puede leer sobre eso. Habían directrices de lavamiento, directrices de vestimenta, hasta los calzoncillos, tanto como las túnicas, dice la palabra, tenían que ser de lino. Ellos debían de vestirse de una manera correcta, ponerse la túnica, luego la cinta, luego el efod, el pectoral, y sobre el pectoral iban urín y tumín, que sabemos que eran las piedras para consultar al Señor. En la cabeza ellos llevan una mitra y sobre esa mitra, en la parte de enfrente, llevan una lámina de oro. Y además debían de ponerse un aceite de unción, un perfume especial. Entonces, qué importante es que usted y yo podamos entender que estos protocolos o estos procesos de preparación, de presentación personal ante el Señor deben de regir ahora en nosotros que estamos en el tiempo de la gracia, el no solo y principalmente también en la parte espiritual, sino también en nuestras emociones. También hemos de lavarlas, de vestirlas, de ungirlas para que el Señor las vea con olor fragante delante de su presencia, y así también nuestra forma de ser, nuestras acciones, nuestra manera de hablar. Muchas veces podemos darnos cuenta que el mundo acuña frases de mediocridad para justificar el desorden. Y Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de procesos. Por eso hemos de tomar en cuenta que aunque se diga esta frase, el hábito no hace al monje, pero sí lo identifica como monje. Bueno, es importante que nosotros le demos esa veracidad, esa verdad. Es importante que se refleje en nosotros por fuera, con nuestra vestimenta, como nos sentimos por dentro. Tengamos presente que por nuestra naturaleza imperfecta podemos estar predispuestos a cometer errores todos los días. Y lo grave no es cometer errores, sino no tratar de corregirlos. Tomemos en cuenta, amados, que la única forma de conseguir perfección en lo que hacemos es a través de la corrección de nuestros errores. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta enseñanza que nos has traído este día. Nos estás diciendo, aprende de tus errores. Mira a David, que aprendió de sus errores
igual tuvo que asumir las consecuencias de las cosas que él tomó por sentado o que él decidió sin consultar al Señor. Mas, sin embargo, siempre volvió su rostro hacia el Señor y fue enmendando y corrigiendo porque quería agradar a Dios. Señor, nosotros también te queremos agradar. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a no procrastinar, a ser gente que permanece, que prevalece, Señor, en ti, que es fiel, que no es gente que está cambiante, que es dubitativa, gente, Señor, que anda coaccionando a los demás y a sí mismo y dándole crédito al enemigo, sino que podamos apegarnos a ti y que entender que cuando buscamos tu palabra, cuando buscamos tu presencia, tú traes el consejo oportuno, tú nos hablas por medio de la palabra profética escrita y más de una vez nos hablas al corazón y también por palabra profética espontánea, por sueños, por visiones y nos estás diciendo una y otra vez, por aquí es donde debes de caminar, deja de hacer esto, no evita o deja tal costumbre, tal forma de ser o de actuar. Señor, hoy en agradecimiento te decimos gracias por esta palabra, gracias que la atesoremos, que la pongamos en práctica y que en medio de todo aprendamos nuestros errores y que tú, Señor, seas puesto en alto. Señor, la única manera de aprender de nuestros errores, Señor, es tener un corazón, Señor, que agradece y aprovecha las oportunidades que tú das porque tiene un deseo de aprender y un deseo de avanzar. Señor, que todo sea estimulado por ti, para tu honra y para tu gloria. Bendigo cada persona que ha escuchado esta enseñanza y gracias por estar en medio nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le motivo para que el día de mañana me acompañe con la lección 2. Un abrazo, se les quiere mucho. Bendiciones.